Bien, entonces vamos a iniciar con esta. En cuestión de lo de la planificación de trayectorias, las trayectorias de articulares y cartesianas o de articulaciones, mm, aquí vamos a tener algo muy interesante. Que les decía, cuando estamos hablando de esta generación de trayectorias, de esta planificación, y nos referimos principalmente a un manipulador cartesiano o de articulaciones prismáticas, básicamente, su modelo matemático es relativamente sencillo. Entonces, la cuestión de la generación de trayectorias recae principalmente en el controlador secundario, que es el que se va a encargar de garantizar que cada una de las posiciones en los eslabones se cumplan. Y como se trata de un plano de trabajo en coordenadas cartesianas y el manipulador o el robot también describe coordenadas cartesianas, pues prácticamente el modelo es un simple modelo escalar de esos movimientos. No es así cuando estamos hablando de un manipulador con articulaciones de revolución o cuando es híbrido, es decir, tiene articulaciones de revolución, articulaciones prismáticas, como las diferentes configuraciones que ya pudieron ver. Cuando se trata de eso, pues sí, el modelo matemático debe ser necesario resolverlo para poder llevar esas coordenadas cartesianas a traducirlas a coordenadas de cada una de las articulaciones del manipulador. Y pues dirán, bueno, ¿por qué no entonces utilizar siempre manipuladores cartesianos o manipuladores con este tipo de articulaciones? Pues simplemente porque el usar manipuladores con puras articulaciones prismáticas complica la parte de la orientación y la parte de la posición, además de los espacios de trabajo, ¿no? Hay algunas configuraciones, como lo recordarán, que tienen mayor alcance que otras y además también tienen una mayor controlabilidad en cuanto a la orientación del objeto o la posición de las herramientas, que es lo que finalmente se requiere. Entonces, vamos a continuar con esto. Eso ya lo habíamos platicado alguna vez, vamos a retomarlo porque en base a esto, pues vamos a empezar a dividir las tareas que tiene cada uno de los controladores que vamos a estar analizando. Bien, entonces les decía, el objetivo de la planificación de trayectorias y finalmente de un manipulador es generar pues una trayectoria deseada con la finalidad de realizar una tarea determinada. Esto para conseguir definir los puntos de esta trayectoria se requiere lo que les decía los planificadores, ¿no? Para iniciar una nueva trayectoria a seguir por el manipulador es necesario detener la producción. Lo anterior no sería un problema si la trayectoria pudiera definirse con pocos puntos y además no se requiriera gran precisión para definir dichos puntos. Recuerden la sesión anterior, platicábamos del proceso e incluso veíamos ahí unos ejemplos con diferentes lenguajes de programación. Cuando estamos hablando de nivel robot, los, las instrucciones que se requieren son mayores. Hay que estar trabajando con la parte de la precisión, retardos, puntos de seguridad, tipos de movimiento, etcétera. Y todo esto, aunque pues parece y suena sencillo, en la práctica sí requiere de bastante tiempo y además de mucha destreza por parte del programador, claro, también de la experiencia para poder determinar cuáles son los puntos más críticos y cuándo puede repetir esos puntos durante una planificación de trayectoria. Entonces, eso pues le quita mucho tiempo a la parte de la programación, saca o quita mucho tiempo el manipulador de la línea de producción, ¿no? Es necesario localizar y grabar los puntos de manera gestual, como lo comentábamos, es otra de las formas que podríamos trabajarlo. Además de que se pudiera, digamos, determinar o planificar una trayectoria por medio de los modelos matemáticos para evitar que el robot salga de esos procesos en los cuales ya está previamente instalado. En algunos casos suele sacarse de esa línea de producción para llevarlo gestualmente, para llevarlo mediante las herramientas de programación a unos puntos específicos. Por ejemplo, el punto inicial de una línea recta que vaya a generar, por ejemplo, para tirar un cordón de soldadura o para colocar algunos remaches o ensamblar algunas piezas, se pueden utilizar el robot para grabar
esas posiciones y tener un compendio de posiciones principales o específicas para que después el programador durante pues el desarrollo de la planificación se puedan utilizar estos puntos de referencia, ¿no? Dice aquí, se requiere invertir gran cantidad de tiempo, lo que les decía, aunque pudiéramos hacer ese previo de tener guardadas las posiciones, pues se requiere verificar que no esté con un desfase, ¿no? Porque muchas veces se tiene que estar calibrando constantemente el manipulador en cuanto a sus sensores de cada una de las articulaciones. Si el robot, perdón, si el robot debe seguir una trayectoria deseada durante un periodo de tiempo T, esta estará definida por los parámetros de posición, orientación, velocidad y aceleración. Hasta aquí, si se han dado cuenta de los cursos previos que hemos tenido, eh, hemos hecho cálculos, hemos hecho modelos matemáticos, pero hasta el momento se han utilizado simplemente posiciones y velocidades. Aquí ya tenemos que determinar la consideración de las aceleraciones de cada una de las articulaciones para poder coordinar todos los movimientos, ¿no? Estos, estas funciones, estas características que tienen que desarrollar con los manipuladores, pues van a hacer más complejo el poderlos programar, ¿no? Y controlar aún. Entonces, les decía, si se desea que un manipulador pase del punto A al punto B dentro de una trayectoria, pues no existe elemento que asegure que dicha trayectoria sería una línea recta en el caso de que se requiriera. Por ejemplo, si fuese un manipulador cartesiano, pues este procedimiento es sumamente sencillo, ¿no? A lo mejor esa línea recta está sobre el eje X o sobre el eje Y se pueda simplificar con un simple movimiento en cada uno de los motores, ¿no? Que describan este movimiento. Pero cuando estamos hablando de un movimiento de línea recta en el punto A, punto B, pues platicábamos también de que ese movimiento va a depender de cada uno de los ejes del motor, del robot y de la coordinación de los mismos, ¿no? Por ello, se empieza a ver que en el controlador secundario tenemos que garantizar que nuestro movimiento de velocidad, las posiciones que se tienen que asegurar, cumplan con lo que se pudo obtener dentro del modelo cinemático, ¿sí? Tanto modelo cinemático como directo como inverso. Para la construcción del robot, las articulaciones se moverán de la posición angular, en la posición angular deseada. Esto cuando son manipuladores de revolución. Les decía, se complica porque por naturaleza los movimientos de las articulaciones de revolución pues generan arcos. Entonces, cuando estamos acoplando esos eslabones, pues esos arcos empiezan a generar trayectorias oblicuas que asemejan algo así como burbujas encimadas, ¿no? Y hacer que el manipulador pueda desarrollar una línea eh, pues muy precisa, recta, pues necesita la coordinación de cada uno de las articulaciones, ¿no? El manipulador final describirá una trayectoria en base a los desplazamientos de las articulaciones, lo que les comento ahorita, ¿no? Para eso tendríamos que coordinar ambos. Espero que se alcance a ver la línea punteada. Déjenme ver, anotar aquí algo. Entonces aquí, como se ve en la imagen de acá abajo, si esto fuera el punto A, ¿sí? Y de este lado tuviéramos el punto B, para poderme desplazar de este punto al otro, pues tendríamos una infinidad de posibilidades y de trayectorias que se generarían. Sin embargo, para garantizar esta línea recta, pues necesitamos coordinar el movimiento de cada uno de los eslabones del manipulador. Si el proceso exige una línea determinada, entonces se definirán tantos puntos como se considere necesario. Eh, si fuera una trayectoria, vamos a suponer así, unos 10 centímetros, 15, pues también lo hace más complejo, porque dentro de estos movimientos, por la misma naturaleza de las articulaciones del manipulador, pues va a generar estas desviaciones en la trayectoria. Yo puedo hacer que esta trayectoria tenga más precisión si nosotros hacemos una segmentación de esta trayectoria. Obviamente debe ser una segmentación equidistante para tener una mayor precisión. Entonces, conforme yo vaya segmentando esta trayectoria, voy a garantizar que los movimientos entre esos puntos
pues sean menos perceptibles de que si son líneas rectas o no. Entonces aquí es como si estuviéramos aplicando pues una diferenciación o unas diferenciales entre las trayectorias, ¿no? Imagínense que estamos haciendo esto. Como son desplazamientos más cortos, pues a lo mejor las desviaciones que tuviera el robot por cada uno de los movimientos de las articulaciones van a minimizar esta desviación que en un momento se hubiera podido provocar si generáramos una trayectoria más larga. Esto es lo que trata de lo que trato de explicarles en esta diapositiva, ¿no? Por lo tanto, entonces necesitamos determinar esos objetivos principales en la trayectoria, ¿no? Y que también son los objetivos del planificador. Primero, determinar lo que va a ser el tipo de trayectoria, el punto origen-destino, las restricciones estructurales, es decir, lo que son las singularidades de sistema, que ya habíamos comentado por ahí un ejemplo con la torreta de un tanque, ¿no? Que dependiendo, la singularidad es cuando estamos en una posición de tal forma que por más que variemos una de las articulaciones, vamos a obtener la misma posición o el mismo resultado, ¿no? En este caso es una de las singularidades del robot. Y también va a depender de los obstáculos o de la corrección de trayectorias que tengamos que realizar. Les decía, por ejemplo, si tuviéramos que llegar a un punto aquí en esta esquina y tuviéramos como puntos de precisión tal vez que fuera el punto 1 y punto 3, y el robot tuviera que llegar, déjenme tratar de ponerlo aquí, vamos a poner que este fuera el punto 1, arriba tengo el punto 2, y de este lado tengo el punto 3, ¿sí? Dependiendo de la precisión que se tenga, tal vez lo que vamos a realizar o que queremos que el robot haga es esto. Pero muchas veces, si tenemos una precisión alta, tal vez en realidad lo que necesitamos es que el robot solo se acerque a este punto. Entonces, podríamos hacer movimientos con una, oh, no era, con una, pues determinada precisión. Supongan que es el arco que estoy generando, ¿no? Es más complejo aquí. Entonces, tratando de pasar por esos puntos, tendríamos una determinada rango de precisión de aquí, que lo determina también unas ecuaciones. Y esas son las restricciones y la cuestión de los puntos origen y destino, y también qué tanta precisión voy a tener en cumplir el paso por esos puntos, ¿no? Bien, entonces, para esto, si lo vemos así en un esquema del manipulador que va a estar generando los movimientos, obviamente primero ya debemos de tener los modelos tanto cinemáticos directos como inversos, y ya cuando vamos a hablar del modelo, perdón, del controlador secundario, también el modelo dinámico. En la primera instancia, para generar los movimientos, con el modelo cinemático directo y el inverso, va a ser suficiente para empezar a planificar las trayectorias con relación a posiciones y velocidades. En cuanto entremos a un planificador en el cual se tenga que determinar las aceleraciones, ahí sí ya vamos a tener que echar mano del modelo dinámico. Y vean, lo primero que dice, aquí tenemos un sistema de referencias. Recuerden de estos sistemas de referencia que se asignaban a la base, a cada una de las articulaciones del manipulador. Bueno, van a tener un punto de referencia. Como les platicaba la parte de la programación, puede ser que tengamos un sistema de referencia con respecto a un sistema global que podría estar ubicado en un extremo de la estación de trabajo, o puede ser un sistema de referencia que esté anclado a lo que va a ser la base del robot, que se le conoce como la parte de sistema de referencias articular, ¿sí? O el sistema de referencias de la herramienta, ¿no? Que dependiendo de donde se establezca este sistema de referencias de los movimientos de las articulaciones, pues obviamente la cinemática que se tiene que resolver va cambiando, ¿no?
la que nosotros estamos acostumbrados a resolver y en la parte industrial es con respecto a la base del manipulador, porque por medio de las matrices de transformación homogénea yo puedo hacer que este modelo matemático del manipulador podamos tener una correlación con el sistema global, que puede ser la mesa de trabajo, o con respecto al sistema local, que puede ser de herramienta o de la pinza, para poder hacer trabajos de la manipulación. Entonces, eso, recuerden, lo hacíamos con las matrices de transformación homogénea. ¿Sí? Y también la matriz de transformación homogénea inversa. ¿Sí recuerdan la parte de la matriz de transformación homogénea? Sí. Sí, perfecto. Entonces, para poder hacer unos ejercicios con respecto a eso. Ok. Entonces, ahí tenemos la referencia de las piezas, de las herramientas y la mayor parte de las programaciones con el robot fuera de línea o con la programación gestual, pues se basa en ese sentido, ¿no? Les decía, aunque pareciera que no, en la programación gestual no vamos a hacer mucha referencia sobre el modelo, pues eso es cuando estamos haciendo movimientos articulares. Pero si nuestro robot o nuestro asistente para la programación gestual tiene la habilidad de poder hacer movimientos en estos sistemas que les estoy mencionando, con respecto al sistema cartesiano, que sería el de la mesa, o con respecto al de la herramienta, los movimientos van a ser en esos sentidos, pero obviamente para poder hacer que el robot se mueva en esas direcciones, pues tenemos que calcular cada una de las articulaciones qué valor debe de obtener, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera mover este manipulador con respecto al sistema global o al sistema de la mesa y quiero hacer un desplazamiento sobre este eje en ese sentido, pues obviamente tiene que desarrollar una línea recta. Pero vean la configuración de este robot, que es de articulaciones. Para que pueda hacer eso, articulaciones de revolución, perdón, para que pueda hacer eso, pues tengo que coordinar todos los movimientos de cada una de las articulaciones. A diferencia que si fuera un robot cartesiano, pues simplemente solo muevo el motor que tiene que ver con este eje. No así para este manipulador, ¿no? Si yo lo cambiara a un sistema de movimiento con respecto a la herramienta, con respecto a los ejes, la herramienta, por la posición que tiene, supongamos que este es el plato de herramienta, uno de los ejes quedaría por acá, otro hacia acá abajo, y el otro completa el sistema, ¿no? Así en este sentido. Tiene que hacer la transformación, la relación de movimientos, para que si yo le digo muévete sobre el eje X de la herramienta, que podría ser este que tengo aquí, o por ejemplo híjole, no se alcanza a ver. Bueno, supongamos que acabo de circular en verde. Tendría que hacer un movimiento correspondiente así, ya sea hacia atrás o hacia adelante de la herramienta, pero con ello pues tengo que coordinar cada uno de los movimientos de estas articulaciones. Y ya esa cinemática inversa va a cambiar porque las posiciones o las coordenadas que estoy dando para poder desarrollar estas líneas rectas, pues van a cambiar de orientación y van a cambiar también de posición. En fin, todo esto lo vamos a tener que ver con la parte de las posiciones de la transformación homogénea, del modelo cinemático directo y el inverso. Pero hasta ahorita solo estamos hablando de posiciones. También tenemos que ver los tiempos en los que se van a desarrollar esas trayectorias. Y por ende, se va a involucrar la velocidad de movimiento de cada uno de los ejes, es decir, la velocidad angular del robot, ¿no? Bien, entonces todo eso se va a hacer por medio de los drivers del robot para poder asegurar velocidades y posiciones en cada uno de los motores. Pero esto va a ser dictado, pues, obviamente por el planificador, ¿no? Que va a estar dentro de nuestro programa. En este caso lo vamos a desarrollar, vamos a resolver estos modelos con ayuda de MATLAB para generar las trayectorias, para planificarlas, planificar primero, que es decir, generar una línea recta, luego puntos de unión, si vamos a hacer un giro, si van a hacer curvas, etcétera. Y después
determinar cada uno de los puntos de precisión, porque acuérdense ahorita lo que acabamos de comentar, si, aunque yo me quiera realizar un movimiento en línea recta, si yo tengo puntos muy distantes, pues va a ser más complejo tener una precisión y generar una línea recta, pues muy plana. En cambio, si yo segmento esta trayectoria en varios puntos de precisión que se le conoce, voy a lograr que estas desviaciones se minimicen, ¿vale? Entonces, a esto se le conoce como generar la trayectoria para tener puntos intermedios y puntos de precisión en el movimiento. Y obviamente estos puntos que se generan, pues son enviados al controlador y el controlador a su vez, pues tiene la acción directa con los actuadores, ¿no? Es el que va a proporcionar la corriente necesaria, el voltaje necesario para poder generar los movimientos y detenerse en la posición que se requiere. Ok, bien. Por lo tanto, los pasos a seguir para la planeación de la trayectoria son los siguientes. Primero, parametrizar la trayectoria, que es identificar los puntos donde exista un cambio de dirección en la trayectoria, ligaduras de camino y restablecer la orientación del efector final. Esto es, como les comentaba, bueno, adelante hay una imagen que nos va a indicar esto. Vamos a hacer una pausita de un minuto, se termina la sesión del Zoom, y nos volvemos a meter con la misma liga, ¿vale? Porque si no, va a dejar Está bien. Sí, profe.